Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en una de las historias más transformadoras de la era moderna. Y no va solo de una máquina. Va de cómo esa máquina, el coche, le dio la vuelta a nuestro mundo por completo. Y lo vamos a hacer como en una obra de teatro, en 4 actos. Un viaje que empieza con el estruendo de un motor en un taller perdido de Alemania y acaba, al menos por ahora, en los superordenadores silenciosos en los que nos movemos hoy. Así que vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Venga, pues vamos a ello. Empezamos por el principio de todo. Acto primero, el despertar del gigante. A ver, situémonos. Estamos en Mannheim, Alemania, año 1886. Un tal Karl Benz presenta su invento, el Motorwagen. Pero, ojo, no pensemos en un coche como los de ahora. Aquello era, pues, un cacharro frágil que soltaba un humo que no veas y hacía un ruido tremendo. La gente de la época lo vería y pensaría, vaya juguete raro para ricos. Pero lo que es realmente alucinante es lo rápido que fue todo. En menos de 30 años. Pasamos de ese cacharro ruidoso a la cadena de montaje de Henry Ford. Y eso lo cambió todo porque de repente el coche ya no era algo para unos pocos privilegiados, era para todo el mundo. Tanto que para 1920 el caballo, que llevaba siendo el rey del transporte siglos, pues estaba desapareciendo. Y las calles, por primera vez, se empezaban a llenar de asfalto. Es que el cambio fue brutal. No hablamos solo de un avance tecnológico y ya está. El modelo T de Ford fue literalmente la sentencia de muerte del caballo. Y bueno, también el fin de esas calles llenas de estiércol. Pero fue mucho más. Fue el pistoletazo de salida para la clase media, que de pronto tenía una libertad para moverse que era algo impensable hasta entonces. Y con esto saltamos al segundo acto. Aquí entramos de lleno en la era dorada de la combustión, lo que podríamos llamar el siglo de la gasolina. En esta época el coche pega un salto. Ya no es solo una herramienta para ir de un sitio a otro, no. Se convierte en algo más, en una extensión de la propia identidad. Pasa a ser un símbolo de libertad, de estatus. Y claro, esta idea se vio reflejada de formas muy distintas en cada parte del mundo. Pensemos en Estados Unidos, por ejemplo. Allí nació la era de los muscle cars. ¿Qué eran? Pues auténticas bestias con motores V8 gigantescos, pura potencia bruta. Su rugido era, en el fondo, el símbolo del dominio de Estados Unidos después de la guerra. Y mientras pasaba eso en América, ¿qué ocurría en Europa? Pues aquí el coche era otra cosa. Se estaba convirtiendo en casi una obra de arte. Y el ejemplo clarísimo es Ferrari, ¿no? Glamour, un diseño aerodinámico que quitaba el hipo, estilo, velocidad, todo metido en una misma máquina. Pero entonces llega la crisis del petróleo de los 70 y lo pone todo patas arriba. De la noche a la mañana, la eficiencia empieza a importar mucho más que la potencia bruta. Y es en ese momento exacto cuando los fabricantes japoneses, con Toyota a la cabeza, dan un golpe en la mesa y revolucionan el mercado con sus coches, súper fiables y que consumían poquísimo. Claro que todo este progreso tuvo un lado oscuro, un precio a pagar. El siglo de la gasolina nos dejó una herencia, digamos, complicada, una dependencia total del petróleo, una contaminación del aire que no paraba de crecer y, quizás lo más grave, ciudades enteras que se diseñaron pensando en los coches y no en las personas. Y así, amigos, nació el atasco. Y ese atasco, en cierto modo, nos trae hasta hoy. Entramos en el acto tercero, el gran cambio. Porque estamos viviendo un giro radical. Uno que está desmontando todo lo que creíamos saber sobre el mundo del motor. La irrupción de Tesla fue un terremoto. De repente el motor de combustión, el rey durante un siglo, empezó a parecer una pieza de museo. Y claro, ese silencio eléctrico de los Tesla obligó a todos los fabricantes de toda la vida a meterse en una carrera a la desesperada, una carrera por dejar atrás el pistón y pasarse a la batería. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este cambio, atención a este dato, porque es de locos. Un coche moderno tiene más de 100 millones de líneas de código. ¡100 millones! Si la misión Apolo 11, la que llevó al ser humano a la Luna, se hizo con solo 145.000, esto nos dice algo importantísimo. Los coches ya no son solo mecánica, son ordenadores potentísimos con ruedas. Y la inteligencia artificial ya está empezando a coger el volante. Para que se entienda bien este cambio de paradigma, vamos a imaginar una conversación. Por un lado tenemos al mecánico de la vieja escuela. Te diría que lo importante es el alma del motor, ¿sabes? El sonido, las vibraciones, la sensación. Pero en la otra esquina, un ingeniero de software te diría, no, lo que importa es la eficiencia del algoritmo. Ese es exactamente el choque de dos mundos que define la época en la que estamos. Todo esto nos lleva directos al acto final. Y es, sin duda, el más incierto, pero también el más fascinante. Acto cuarto. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Aquí es donde aparecen las grandes preguntas sobre el futuro.
La primera pregunta es de las gordas. ¿Con la conducción autónoma total a la vuelta de la esquina, seguiremos siendo conductores o nos convertiremos simplemente en pasajeros? ¿Qué pasará con esa relación tan especial que se tiene con el coche, con esa sensación de libertad que siempre ha representado? Y la siguiente duda es, ¿qué les dará energía a estos coches del futuro? Porque la batalla está servida. Por un lado tenemos el hidrógeno, repostas en un momento casi como ahora. Pero montar toda la infraestructura es un desafío gigantesco. Y por el otro, las baterías de estado sólido, que prometen durar más y darnos más autonomía. La tecnología que gane esta carrera definirá cómo nos moveremos durante décadas. Y todo esto nos lleva a la última pregunta, y quizá la más radical de todas. A ver, si el futuro va a ser de coches autónomos y compartidos, ¿de verdad hace falta tener un coche en propiedad? ¿Cómo sería una ciudad que no estuviera llena de aparcamientos y no diseñada para la gente? ¿Cómo sería una ciudad post-coche? Es una idea que, una vez más, podría volver a rediseñar nuestro planeta desde cero.